¿Cómo están? Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios. A continuación vamos a seguir con los capítulos que venimos desarrollando sobre la consagración total a Jesús por María. Para las personas que no han escuchado los capítulos anteriores, pueden escuchar y ver la introducción y los capítulos anteriores a través de nuestro canal de YouTube Espiritualidad Católica. Lo buscan por Google o por cualquier buscador, escriben canal YouTube Espiritualidad Católica, van a encontrar allí un botón o el icono, es un ictus, un pez, abren allí y allí van a encontrar todo el material. Les recomiendo muchísimo estas experiencias que nos comparte Juan Fernando Barrios. Se basan en la consagración como lo plantea en su libro, el libro de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Esa es como la maqueta. Sin embargo, Juan Fernando le adiciona a cada uno de los capítulos todas sus vivencias personales, audios que ha escuchado durante todos estos 23 años de vida espiritual. También le adiciona conferencias, testimonios de otras personas, testimonios propios, lo cual hace que cada uno de esos capítulos sean muy ricos. Se los recomiendo ampliamente y no se van a arrepentir de escucharlos. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. Bueno, continuando con nuestras meditaciones, preparándonos a la consagración al Inmaculado Corazón de María, la consagración total, vamos a entrar hoy en la lección número 8. La lección pasada hablamos sobre el infierno, o sea, hemos estado hablando sobre las postrimerías, que recordando las postrimerías ya es en la hora postrera cuando se define nuestra situación eterna, el infierno, el purgatorio, el cielo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el purgatorio, recordando lo que dijimos la vez pasada sobre el infierno. Pues no vamos obviamente a desmenuzarlo porque pues ya se evacuó esa lección, pero sí puntualizar algo como para resumir. Y nos apoyamos en San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo dice que el infierno no es otra cosa que el descuartizamiento del alma y el espíritu. O sea, dicho así por encima, pues no nos dice nada, pero ya hemos visto por qué está compuesto el alma, por qué está compuesto el espíritu, cómo se embotan y se agotan en el infierno los órganos de los sentidos internos, externos, el espíritu, el pensamiento, la voluntad y también el entendimiento. Eso lo agotamos en el infierno. Entonces, me parece muy descriptiva. Él inclusive dice, imaginémonos un cuerpo vivo y le empiezan a arrancar la piel. Después empiezan a arrancarle los músculos, a cortarlo, luego a desmembrarlo, a partirlo, pero la persona viva. Dice, ese dolor que sufre esa persona en ese descuartizamiento vivo es infinitamente inferior al descuartizamiento del alma y el espíritu que se somete el ser en el infierno. Entonces es bastante escueto y descriptivo, ¿no? Y eso es lo que se produce en el infierno. Vamos a hablar hoy sobre el purgatorio. Entonces, el purgatorio, pues para decir como definición, es un estado en el alma en el cual se termina de limpiar para poder pasar a la visión beatífica. Y hay que decir un ejemplo muy elocuente. Imaginémonos el alma de un niño recién bautizado. Eso ya lo hemos dicho otras veces, pero en este momento es importante volverlo a recordar. Un alma de un niño recién bautizado, si nosotros lo pudiéramos ver, quedamos ciegos con estos ojos naturales. Se nos dañan los bastones y la mácula de los ojos por la intensidad de la luz que emite esa alma de un niño recién bautizado. Obviamente el niño no tiene pecados, nace con la mácula del pecado original. Entonces, con el bautismo, siendo sumergido en esas aguas bautismales, haciéndose hijo de Dios, el alma queda resplandeciente. Así tiene que estar el alma de cada uno de nosotros para estar en la presencia de la luz, que es Dios. Eso es lo que llamamos visión beatífica. Entonces el purgatorio es un estado del alma especial donde se terminan de quitar esas escaras que nosotros mismos hemos ido imponiendo sobre nuestra alma. El alma es perfectísima, es creación de Dios.
nosotros con el pecado la vamos ensuciando y vamos poniendo como escaras, como costras. Y a medida que vamos pasando por la vida, si hacemos penitencia, oración, ayuno, sacrificio, mortificación, limosna, vamos quitando esas escaras, pero a su vez vamos imponiendo otras. Y así a lo largo de la vida. Nosotros pecamos hasta el final de nuestra existencia acá por el paso de la tierra. Entonces queda ese espacio, es muy, muy, muy particular, donde terminamos de limpiarnos para que nuestra alma, como lo decíamos, quede igual que la de un niño recién bautizado. Entonces, ¿quiénes van allí? ¿Qué sucede allí? ¿Quiénes van allí? Definitivamente van las personas que se han arrepentido, pero que tienen deudas por pagar. Por ejemplo, si nosotros clavamos una puntilla en la pared, esa puntilla que hiere la pared es el pecado. Cuando nos arrepentimos, retiramos la puntilla de la pared. Eso quiere decir el perdón, pero queda el hueco. Esa es la culpa. Y la culpa se resana y se limpia con la purificación. Eso es el purgatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que todo pecado tiene una culpa y una pena inherente a ese pecado. Una culpa y una pena. La culpa se perdona en el sacramento de la confesión. Y también los pecados veniales nosotros los ayudamos a limpiar, como lo decíamos, con la penitencia, el ayuno, la oración, la mortificación, la limosna. Y lo que nos quedó pendiente, ya cuando damos el último aliento, exhalamos, queda en el purgatorio. Pero al purgatorio llegan las personas que se han arrepentido. Y el único pecado que Dios no perdona es el de no pedirle perdón. Entonces, si decíamos que al infierno ¿quién va? Es una autocondenación, va a la persona que no se arrepiente y no quiere a Dios, lo rechaza. Pues al purgatorio va a las personas que sí quieren a Dios, pero que todavía están en un estado de imperfección. Entonces, las personas que van allí son personas arrepentidas. Otro ejemplo, que también es bastante elocuente, es, por ejemplo, es un niño jugando con un balón de fútbol, da un mal puntapié al balón, se desvía y rompe el vidrio de una señora, la ventana, en un apartamento, en un segundo piso. Sale la señora furiosa, el niño le pide perdón, no fue su culpa, ella se compadece y dice, sí, yo te perdono, pero me lo pagas. Entonces, es un ejemplo parecido. Dios perdona y los pecados perdonados Él los olvida, pero queda una pena que hay que resarcir. Y esa pena es temporal. Entonces hay muchos argumentos sobre el purgatorio. Los hermanos separados no creen el purgatorio, entre muchas cosas, como dicen ellos, porque la palabra purgatorio no está en la Biblia. Pero si vamos a la Biblia, la palabra Trinidad no está en la Biblia y ellos sí confiesan la Trinidad Santa, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La palabra encarnación textualmente no está en la Biblia, pero ellos creen en la encarnación del Verbo, del Hijo de Dios en María. Entonces hay muchas cosas que la Iglesia, como depositaria de la fe, recordemos que la Iglesia Católica se rige por la tradición, por el magisterio ordinario y por la palabra de Dios, no solamente por la palabra de Dios. Coexisten en perfecta armonía las tres. Es como una mesa con tres patas. Para que una mesa sea mesa, necesita mínimo el tripoidismo para poderla sostener. Si falta una, ya no hay tripoidismo, ya no hay mesa, se cae. Entonces la una sustenta a la otra. Entonces la Iglesia ha sacado la existencia del purgatorio de la Biblia, sí, entre líneas, como se dice. Por ejemplo, lo leemos en el Apocalipsis. Dice que para que lleguemos al cielo tenemos que estar purificados. Entonces, si se dice que el hombre peca incesantemente durante esta vida, hasta el último instante de su existencia, cuando muere no está purificado. Entonces no puede entrar al cielo. Y si no puede entrar al cielo, ¿va al infierno? Pues no, porque recordemos que al infierno van los no arrepentidos y esa alma sí está arrepentida, que es diferente a no estar purificada. Entonces, entre líneas, se dice que sí debe haber un estado particular. También Mateo habla de eso, muchos santos han hablado de eso, los evangelistas, diciendo, por ejemplo, que tenemos que tener un vestido de fiesta, un traje, para entrar al banquete celestial. También se dice que una persona tiene por su paso por la existencia la oportunidad de resarcir sus faltas, pero y dice
puntualmente contra el Espíritu Santo, que las faltas contra el Espíritu Santo, que no es otra cosa que dudar y rechazar la misericordia de Dios, ese es el pecado contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. Entonces, ¿en cuál otra vida? En el infierno, pues ya se sabe que en el infierno ya es por toda la eternidad y ya los pecados no fueron perdonados. ¿En cuál otra? En el cielo no, el que está pues no tiene pecados, entonces no hay nada que perdonar tampoco. Entonces está hablando del purgatorio. Del purgatorio se dice, en este caso específico con el ejemplo del Espíritu Santo, es poniendo que esa dualidad de esta vida y de la otra. También hay otros pensadores que han hablado, pero pues que son paganos, como Platón, Séneca, como también Virgilio, pero a su modo han hablado de un estado de purificación de las almas, pero no en un sentido religioso, sino en un sentido de que el alma después de la muerte tiene que tener una purificación de su paso por la vida, del mal que haya hecho. Entonces, ¿por qué los citamos a ellos? Porque hasta los paganos, rindiendo de alguna manera, entre comillas, un culto a los difuntos, pues tienen esta presunción también, que hay algo que purificar, que hay algo más después de esta vida. Vamos a ver también en la Biblia el libro de los Macabeos. Entonces, muchos protestantes dicen que el purgatorio no está en la palabra de Dios. Y yo podría decirles, no está en la palabra de Dios que ustedes tienen. Porque recordemos que los evangélicos, los protestantes, ellos sacaron unos libros de la Biblia. Este libro de los Macabeos es uno de ellos. Recordemos que San Judas Macabeo, pues Judas Macabeo, tenía ese culto particular por los difuntos, cuando algunos de ellos murieron con elementos que eran consagrados a los ídolos y tenían esos elementos. Ellos hicieron una serie de oraciones durante 12 meses. De hecho, hay algunos ortodoxos que todavía, judíos ortodoxos que todavía tienen esta práctica para pedir por esas almas de los difuntos. Entonces, en el libro de los Macabeos se ve que no solamente es un culto a los difuntos, sino también oraciones por ellos en sufragio, porque saben que tienen que purificar. En Mateo también se habla, esto que estábamos hablando del Espíritu Santo, eso lo dice él en el capítulo 12, en versículo 32, que ya lo habíamos mencionado, y también habla en el capítulo 18, versículos 23 al 35, sobre esa historia del rey. Ustedes se acuerdan que un rey le perdona la deuda insignificante a uno de sus súbditos. Ese súbdito se encuentra con otro que tiene una deuda con él a su vez mucho más grande, 1000 veces más grande, y no se la perdona. Entonces lo mete a la cárcel. Al contrario. ¿Qué? Al contrario. El súbdito tenía una deuda impagable. Por eso, el súbdito tenía una deuda al revés. El súbdito tenía una deuda impagable con el rey. Y el otro le debía una minucia. Y cuando el rey se la perdona, luego se encuentra con su deudor y no le perdona su minucia. Corrijo. Y el rey lo manda y le dice que lo va a meter a la cárcel hasta que pague lo que debe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo mete en una cárcel hasta que pague lo que debe. O sea que la deuda sí es pagable y que no es infinita, tiene un fin. O sea que va a estar en la cárcel temporalmente. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero es temporal, no es eterno. Aquí está haciendo referencia al purgatorio. El purgatorio vamos a estar un tiempo, pero no infinitamente. Es un estado del alma temporal. También Lucas habla de eso cuando habla precisamente también de la cárcel. Él habla también un ejemplo parecido que dice, de la que habla el Señor, no puede ser el infierno, sino que tienes que allí estar un tiempo finito, no es un tiempo eterno. Eso también lo dice San Lucas y también Corintios, en 1 de Corintios capítulo 3, 11 y 15, San Pablo habla algo parecido sobre la purificación, sobre el fuego. San Pablo hace un ejemplo muy bonito, dice que nosotros estamos construyendo con oro, plata y piedras preciosas, y hay otros que construyen con madera, con aglomerados, pongamos ejemplos así como papel, etc. Cuando llegue el momento de nuestro juicio particular, Dios va a probar lo que nosotros hemos construido pasándolo por el fuego.
Entonces, obviamente, lo que se ha construido con materiales nobles va a resistir ese fuego. Y lo que se ha construido con materiales que no son resistentes se va a quemar. Entonces él la está haciendo como una especie de analogía. Depende cómo nosotros hayamos vivido, pues pasaremos o no por el purgatorio. Y dependiendo cómo hayamos vivido, estaremos largo tiempo o no, de acuerdo a la purificación a la cual debemos ser sometidos. Entonces, si construimos con papel, con madera, pues obviamente eso se va a dañar, se va a quemar. Y cuando ya se queme, pues obviamente ya va a ser pagada la deuda. Vamos a hablar así, ahora sí, con las almas del purgatorio. La iglesia predica básicamente es el gran purgatorio, no más, el catecismo, la iglesia. Y si queremos hablar un poquito del purgatorio, pues tenemos que ir a revelaciones privadas. Recordemos que una revelación privada nosotros le ponemos fe humana. La iglesia no las desconoce, de hecho le da esa fe humana. Y la revelación privada, lo que sí estudia la iglesia es que sea coherente con lo que dice el magisterio de la iglesia, con lo que dice la palabra de Dios y con lo que dice la tradición de la iglesia. Si es coherente y no la refuta o no va contraria, la acepta. Y Papa Urbano octavo, volvemos y los repetimos, decía en cuanto a las revelaciones privadas, entre creer y no creer es mejor creer. Porque si uno cree y es cierto, el corazón se llena de alegría. Y si uno cree y es falso, se reciben las gracias como si hubiera sido cierto. Entonces vamos a apoyarnos por un texto para lo que vamos a decir, que tradujo, me reservo el nombre, ustedes lo conocen, un fraile franciscano renovado, muy lindo, y tradujo del italiano, de un instrumento italiano, que es un libro que se llama Luces del Purgatorio, y él lo complementa con el manuscrito del Purgatorio. Es un alma italiana que su ángel de la guarda le revela todo esto del purgatorio, lo lleva allí, le ve los estados, le explica con palabras humanas para que él las entienda. Y dicho sea de paso, lo que vamos a decir son eso, palabras humanas, porque lo que se vive allí en ese estado no se puede expresar con un vocabulario normal al nuestro, con un idioma. Solo que el ángel se lo puso en palabras para que él lo entendiera. Pero él dice, me quedo corto con la descripción de lo que yo viví ahí porque es algo puramente espiritual. En el purgatorio hay niveles. Esto no lo predica la iglesia, es una revelación privada. Hay 3 niveles. El gran purgatorio o bajo purgatorio, digamos el gran purgatorio, donde llega la gran mayoría. Hay un medio purgatorio y hay un umbral o antesala del paraíso. En el bajo purgatorio también hay niveles. El nivel más bajo de ese gran purgatorio o bajo purgatorio es lo más parecido al infierno. Se oyen los gritos, los gemidos, las almas sufriendo, retorciéndose, las blasfemias de los demonios, las instigas que ellos les hacen a estas almas que en ese estado, completa oscuridad, no se ven entre ellas, no se ven a sí mismas, las gracias y sufragios que se dan por ellas no les llegan, llegan hasta el medio purgatorio, no alcanzan a llegar hasta el bajo purgatorio, a la última parte, un fuego abrasador, lo más parecido al infierno. Lo único que las consuela es saberse salvas, saber que están en ese estado temporalmente. ¿Cuánto tiempo? Mucho, porque recordemos que el tiempo de Dios es diferente al nuestro, el tiempo de Dios es el tiempo kairos, el nuestro es el cronos, el cronológico. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Un minuto en el purgatorio es como pasar acá 300 años, por ejemplo. O 3 minutos, para hacer una analogía 1 a 1. 3 minutos son como 300 años para poderlo entender racionalmente. Entonces no les llegan las gracias, nada. Solamente esperar, nada más esperar. Porque ni siquiera las gracias, los sufragios por ellas les sirven. No tienen mérito, su sufrimiento es totalmente estéril, ya no merecen. Ya no tienen un cuerpo físico, ya no tienen una voluntad. Lo único que les consuela es saberse salvos y tampoco pecan. Eso es una virtud de esas almas. Aunque están sufriendo mucho, ya no pecan. Ya no tienen esa opción, ya quedó fija la voluntad ahí. Ellas a medida que va pasando el tiempo van subiendo. Van llegando ya después, dentro de ese bajo purgatorio, gran purgatorio, a la mitad. En ese momento de vez en cuando reciben ciertas consolaciones, de vez en cuando les llega algo de los sufragios, de las oraciones. Luego van subiendo, van llegando a la parte más superior de ese bajo purgatorio. Ya ven de vez en cuando a la Santísima Virgen María en ciertas fiestas, de vez en cuando ven a su patrón, el santo de su devoción particular, y de vez en cuando reciben esas consolaciones que las van refrescando.
pero entonces ya van siendo unas gracias que ellos ya van experimentando. Cuando ya pasan al medio purgatorio, ahí sí ven con mucha frecuencia al santo de su devoción particular. De hecho, el alma que veía esto veía que unos santos se dirigían a algunas almas y a otras no. Y él pregunta por qué a unos sí y a otras no. Y decía, porque ese es el santo del día de su nacimiento o es el santo de su devoción particular. Fue un santo que él toda su vida se encomendó a él, y ese santo viene y las acaricia, les trae las oraciones. Reciben ya las gracias, las oraciones. Él ve ahí en ese momento como nuestras oraciones, entre otras cosas, las de los católicos, como somos los únicos que creemos en el purgatorio como tal, y dentro de los católicos somos muy pocos los que oramos por las almas del purgatorio. Dicho sea de paso, esto nos debe motivar a orar más por ellas. Esas oraciones que nosotros hacemos por ellas las reciben los ángeles, San Miguel Arcángel, se las entrega a la Santísima Virgen María. Él ve que ella las tiene como un cofre, como con cristales, piedras preciosas. Luego ella se las da a los ángeles y ellos las distribuyen, las riegan como si fuera un riego, pero ella ve como piedritas preciosas que les caen a estas almas. Esas oraciones son los sufragios nuestros. Eso es cada vez más frecuente en el medio purgatorio. Pero el sufrimiento también ahí es indecible. Inclusive el sufrimiento es muy grande en la antesala. ¿Y cómo es el sufrimiento del purgatorio? Es un sufrimiento puramente espiritual. El alma casi se siente que físicamente se consume, todas las potencias del alma, el entendimiento, la memoria, la voluntad, los órganos de los sentidos externos, internos, todo se consume, pero es un sufrimiento, como es espiritual, es mucho mayor que un sufrimiento físico. O sea, más vale miles de padecimientos en la tierra que un solo sufrimiento en el purgatorio, porque ese solo sufrimiento es mayor a toda una vida de sufrimiento y padecimiento en la tierra. Pero hay algo hermoso, y es ese sufrimiento es por amor, es un sufrimiento por querer poseer a su amado que ya sabe que está ahí, pero que no lo puede poseer. Eso es el sufrimiento. Pero hay algo particular, el sufrimiento y el amor coexisten en perfecta armonía. Siempre se nos ha pintado el purgatorio como un estado de solo sufrimiento, y esto no es cierto. Estas almas tienen un gozo como ningún ser humano ha tenido gozo alguno en la tierra. Pensemos en un gozo extraordinario en la tierra, el nacimiento de un hijo. Es un gozo extraordinario, un logro académico, a fuerza de mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo se logró algo y ya tenemos ese cartón en la mano. Ningún gozo se compara con el gozo que se tiene en el purgatorio por saber que se salvó y que está sufriendo por amor a Dios. Las almas en este estado del medio purgatorio ya se ven entre sí, pueden orar unas por otras, pero no pueden orar por sí mismas. Ellas oran por los demás, por las almas, y oran por las almas de nosotros que estamos en la iglesia peregrina aún. Pero ellas no pueden orar por sí mismas. Oran entre ellas y reciben nuestros sufragios. Así van ascendiendo hasta que ya llegan a la antesala o al umbral del paraíso. Ahí ya es una sola fiesta, todos los días ven a los ángeles, a la Santísima Virgen María. Si en el medio la veían los primeros sábados o en las fiestas marianas, a ella la ven a diario casi, a sus santos, a los ángeles. Hay una sola fiesta, pero aún están en ese estado de purificación y obviamente ese sufrimiento es enorme. Cuando ya están en la antesala ya se rompe la tela y pasan a la visión beatífica. Esa es más o menos como una descripción a grosso modo del purgatorio. Nosotros tenemos que apuntar es al cielo, a ir directamente. ¿Que es difícil? Claro, es muy difícil, pero como el estudiante debe apuntar al 100 y no al 6, así nosotros como católicos debemos apuntar es al cielo. ¿Quién va directamente al cielo? Por ejemplo, un alma de un niño recién bautizado que después por una complicación de una pulmonía muere, obviamente va directo al cielo. Algunos santos han ido directamente al cielo. La mayoría de los santos llegan al umbral, a la antesala, como llegar, por ejemplo, a un consultorio odontológico y antes de que lo pase, está un par de minutos en la sala y ya lo hacen seguir mientras han estado organizando el operatorio. Es lo mismo, el santo llega, la mayoría llegan al umbral y luego pasan a la visión beatífica, porque siempre hay pecados veniales que purificar.
pero han habido santos que sí han llegado directamente al cielo. En el purgatorio hay bajo purgatorio, en el gran purgatorio hay papas, obispos, cardenales, religiosos, religiosas, sacerdotes. ¿Por qué? Porque como mucho se te ha dado, mucho se te va a pedir. Entonces el juicio particular de un alma consagrada es mayor porque ha recibido mayores gracias que nosotros, por la gracia del Espíritu Santo en la imposición de manos. Y obviamente en retribución a esa entrega pues viene también la paga. Vienen también unas gracias muy especiales que nosotros tenemos que aprovechar para disminuir el purgatorio y son las indulgencias. Las indulgencias se dividen en dos, parciales e indulgencias plenarias. Las parciales es que parte de la pena queda borrada y la indulgencia plenaria es toda la pena que esos pecados merecen, quedan borrados. Y la indulgencia plenaria se gana recibiendo unas condiciones específicas. Haberse confesado antes o unos días después de, en fe, recibir la indulgencia plenaria. Después de confesarse, hacer oración por el Papa, un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, un Credo. Obviamente hay que haber recibido la comunión, haber asistido a la misa y haber comulgado. Entonces ahí tenemos esas tres grandes condiciones principales: confesarse, comulgar, orar por el Papa como depositario de todas estas gracias que está distribuyendo entre los fieles. Pero hay una cuarta que es una cuarta que es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, y es la renuncia, inclusive al pecado venial. O sea, ahí sí el propósito firme de no volver a cometer pecado, un propósito férreo. Obviamente las gracias que se están recibiendo ameritan también este estado del alma. ¿Cómo podemos ganar las indulgencias plenarias? Hay muchas razones. Cuando hay jubileos, por ejemplo. Ahora que vamos a entrar en el jubileo de la misericordia que va a decretar el Papa, pues ahí tenemos oportunidad de ganarlos. Hay fiestas de algunos santos, cuando se porta la medalla, por ejemplo, de San Benito, y en su fiesta se gana indulgencia plenaria. Pero hay otras que nosotros podemos hacer de una forma como más a la mano. Cuando se reza el Santo Rosario en comunidad, hay indulgencia plenaria. Cuando se reza el Santo Rosario en familia, indulgencia plenaria. Cuando se reza el rosario frente al sagrario, indulgencia plenaria. Hacer 3 días de retiro. Por ejemplo, cuando ustedes hicieron el retiro de lazos, ahí ganaron indulgencia plenaria. O si vuelven a hacer otro tipo de retiro de 3 días, se gana indulgencia plenaria. Asistir a una primera comunión. Cuando asistimos a una primera comunión, podemos ganar indulgencia plenaria. Hacer el Santo Via Crucis, especialmente los viernes, se gana indulgencia plenaria. Y la bendición Urbi et Orbi que imparte el Papa también se gana indulgencia plenaria. Cuando se abre la puerta santa en los jubileos, como lo habíamos dicho. O sea, hay muchas formas de ganar indulgencias plenarias. Tenemos que aprovecharlas. Pero nosotros como consagrados, o en este camino, este itinerario que estamos haciendo, con miras a eso, a consagrarnos al corazón inmaculado de María, tenemos que ser generosos. Muchas veces tenemos gula, que es un pecado capital, y siempre hacemos referencia como lo material, a la comida o inclusive a poseer bienes, que ya pues es avaricia. Pero también hay gula espiritual. Siempre hacemos las novenas, oramos por nosotros, somos demasiado domésticos en nuestra forma de orar y de pedir. Tenemos que tener un corazón generoso, porque en definitiva, al final de nuestra existencia, lo único que nos vamos a llevar es lo que hemos dado. Entonces nosotros que tenemos un cuerpo físico que merece, que sufre, que padece, que se consume, que le duele, tenemos la oportunidad de ofrecer el sufragio, estas oraciones. ¿Y cuál es la mejor manera? No hay otra que dárselas a la Santísima Virgen María. Ella, que es la plena de gracia, sabe administrar todas las gracias porque conoce cada una en particular y todas en general. Entonces las gracias de estas indulgencias ella las va a atesorar y las va a aplicar a quien ella bien quiera. Puede ser un familiar nuestro, puede ser el alma del purgatorio más olvidada, aquella alma por la cual nadie reza, obviamente nosotros tampoco, y la va a aplicar también por esa alma que necesita ese ofrecimiento particular y específico para ya ser liberada y pasar a la visión beatífica. Nosotros no sabemos,
Entonces, si nos acostumbramos nosotros a recibir las indulgencias plenarias solo para nosotros, pues sí, obviamente se nos van a aplicar. Pero Dios no se deja ganar en generosidad. No dudemos de Dios. O sea, no tengamos ese reato de conciencia, ese escrúpulo de pensar que es como yo no gané en este paso por la tierra indulgencias para mí y todas las ofrecí por las almas del purgatorio o todas se las di a la Santísima Virgen María, cuando yo llegue al cielo, lo siento, todo lo que ganaste tú ya lo regalaste. Para ti no hay nada. No, Dios las va a multiplicar. Estamos seguros de eso, no se deja ganar en generosidad, pero aún así no lo vamos a hacer como una especie de negocio, de trueque. Yo voy a hacer esto porque yo sé dónde estoy invirtiendo y la economía de esos dividendos van a ser mayores para mí. No, porque también hay un egoísmo solapado. Estoy haciendo eso es para beneficio personal, en el fondo, siendo coherente y diáfano con mi propia conciencia. Entonces, no, seamos generosos y la mejor forma sí es esa. Démosle todas las indulgencias a la Santísima Virgen María. Obviamente ella las va a aplicar por los difuntos, porque las indulgencias plenarias se ganan por los difuntos o por mí, pero no se pueden aplicar por otros seres vivos. Voy a ganar esta indulgencia plenaria por mi hijo que no va a misa. No se puede, porque mi hijo está vivo. Si mi hijo ya está muerto, sí lo podría hacer. Entonces, la Virgen sabe cómo administrarla. Dejémoslo, que ella lo haga, que ella haga su papel de administradora. Finalmente ya entramos entonces al cielo, vamos a hablar un poco del cielo. Del cielo podemos hablar y al final tener la sensación de que no hemos dicho nada, porque ya San Pablo nos lo dijo. Cuando él fue arrebatado al tercer cielo, dijo, los ojos no han visto, los oídos no han oído, el corazón no ha sentido las maravillas que Dios tiene reservado para los que lo aman. Y no dijo nada más, porque no huelga las palabras. O sea, todo lo que él intente decir se queda corto. Es un estado que se puede definir en una sola palabra, como lo dicen algunos santos. Es un amor que sacia sin saciar. Aunque me siento saciado por el amor de Dios, quiero más. Y se me da más. Y aunque se me da más, quiero más. Y se me sigue dando más. Por eso San Pablo dice en 1 Corintios 13 que puede pasar todo. Puede pasar ya, se terminará en algún momento la fe, se terminará en algún momento la esperanza, pero el amor no pasará nunca. Va a ser, lo repetimos, un amor que va a saciar sin saciar. Entonces ese amor, como hablamos en el infierno, como ese dolor despelleja, descuartiza el alma y el espíritu y mortifica a cada alma, sobre todo particularmente en el órgano de los sentidos con el cual pecó, acá va a ser todo lo contrario. Los ojos van a ver la maravilla que nunca vieron en el mundo. Los oídos van a oír música celestial. Por ejemplo, San Francisco de Asís tuvo esa oportunidad de oír música celestial tocada por los ángeles y quedó extasiado, quedó en éxtasis. Cada uno de los órganos sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, van a sentir un placer inconmensurable. Y para poner un ejemplo, si pensamos que el cielo es aburrido, hay una historia muy bonita que un monje era el portero, sale a descansar en un bosque, se sienta, se queda viendo un pajarito cantar unos segundos, luego mira su hora, dice que ya tiene que volver al trabajo y cuando vuelve no se puede casi que parar. Y no se va a parar y le duele todo y como pueda y con dificultad llega, toca la puerta y sale un muchacho joven que era el nuevo portero y le dice, ¿y usted quién es? Yo no, yo soy de esta comunidad, no, pero ¿cómo es su nombre? Y dice, fulano de tal, no, aquí no hay ninguno con ese nombre. Y dice, sí. Y entonces empieza a buscar en los registros y empieza a pasar hojas hacia atrás, años y años y años y años. Y dice, sí, acá hay uno con ese nombre, pero acá dice que hace X cantidad de años, muchos, salió del monasterio y nunca regresó. Eso es el cielo. Él estuvo unos segundos mirando cantar un pajarito y le pareció como toda una eternidad. Otro ejemplo del cielo. ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo es un instante en el cielo? Pongamos este ejemplo. Una hormiga empieza a caminar, a darle la vuelta al mundo. ¿Cuánto se demora una hormiga en darle la vuelta al mundo? Hasta que llega al lugar de inicio. Va una vuelta.
tiene que dar otra vuelta. Van 2, van 3, van 4, van 1000, 1.000.000, 30 millones. Y tiene que seguir caminando hasta que ese caminar vaya haciendo un surco que vaya horadando la tierra hasta que parta la tierra por la mitad, de tanto que la caminó. Y hasta cuando llegó al centro de la tierra, ese es un instante en el cielo apenas. Esa es la comparación que nosotros racionalmente podemos tener del cielo. Muchos santos han pregustado algo del cielo, no solamente San Pablo, otros han tenido éxtasis. Y ninguno de esos éxtasis se compara con lo que realmente vamos a ver en el cielo, porque eso es como una muestra gratis, una pregustación. Por ejemplo, la vida unitiva contemplativa simple que sufrió, así se dice en teología, Santa Teresa, que es la transverberación, en ese estado de noviazgo espiritual, ni siquiera había llegado al desposorio, ni siquiera al matrimonio, solamente ahí, en ese primer estado de los perfectos, habiendo pasado ya la noche oscura del espíritu, y la vieron físicamente arder en ese estado de éxtasis que se llama transverberación y ardía en fuego. Después de eso ella quedó deseando la muerte, muero porque no muero. Y eso apenas es una muestra gratis de lo que nos espera en el cielo. Por eso grandes santos han muerto deseando el cielo, abrazando, llamándola con mimos, con caricias, con palabras de afecto. San Francisco de Asís la llamaba la hermana muerte. Otros santos, ven a mí, deseo que llegues porque es el pasaporte que yo necesito para cruzar hacia el cielo tan deseado. Entonces ya finalmente tenemos una práctica que hacer, como siempre al final de cada lección. Nuestro corazón en el cielo, siempre. Nuestros pies en la tierra y nuestras manos construyendo la nueva Jerusalén. Es decir, amando, o sea, sirviendo. Si nosotros tenemos esta oportunidad y las almas de purgatorio no merecen, merezcamos por ellas. Vamos a ir a la próxima Eucaristía en estado de gracia, vamos a comulgar, vamos a ofrecer esa comunión por las benditas almas del purgatorio y vamos a depositar esas gracias, esos beneficios en el corazón y en los brazos amorosos de la Santísima Virgen María, para que como ella lo vimos en esta revelación privada, en ese cofre, que no es otra cosa que su corazón, se lo deposite a San Miguel Arcángel y él distribuya esas gracias para que refresquen el alma sedienta de amor y misericordia, como las son las del purgatorio. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.